del Congreso Internacional de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está dedicado en este ciclo al uso del conocimiento científico en los tribunales. El día de hoy tenemos a un ponente y a una moderadora que realmente es un honor para el Centro de Estudios Constitucionales que nos acompañen, reconocidos expertos internacionales, el doctor Eduardo Teiza y la doctora Carmen Vázquez. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y sin más le doy la palabra a la doctora Carmen Vázquez para presentar esta sesión. Gracias. Tu micrófono. Muy buen día a todos. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este congreso en el uso del conocimiento científico en los tribunales. Estamos en la segunda sesión y como ya adelantaba Alejandra Rabasa, tenemos a un gran invitado, Eduardo Teiza, que hoy nos hablará sobre la igualdad de partes y prueba pericial. El profesor Oteiza es profesor titular en la Universidad de La Plata y actualmente es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Presidió hace pocos años el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y también la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Ha sido profesor visitante en varias universidades como en Bolonia, Catania, Medellín, Yale, York, en la Pompeu Fabra, en Génova, Turín, Lima, entre muchas otras. Integra el Comité de Referato del Suplemento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la revista Jurisprudencia Argentina, el Suplemento de Derecho Procesal de la revista La Ley. Es codirector de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcial Pons. Tiene muchísimas publicaciones, por mencionar algunas de ellas, La independencia judicial, un constante asedio, Sendas de la reforma de la justicia a principios del siglo XXI o Cortes Supremas. También ha coordinado varias obras, entre ellas Procesos colectivos, La prueba en el derecho judicial, Reformas posibles para mejorar el servicio de la justicia social, de justicia civil, perdón, y Cortes Supremas, funciones y recursos extraordinarios. Les invito a los interesados a visitar la página de academia del profesor Oteiza. Ahí podéis encontrar más de 50 artículos disponibles de su autoría en temas muy diversos sobre el ámbito procesal. Profesor Oteiza, es un placer tenerlo con nosotros en esta segunda sesión y tiene su tiempo para la ponencia. Ahí está. Tenía silenciado el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto. Ayer hablaba con el profesor Joan Picó después de la conferencia y una de las cosas que me decía y me hablaba era de la cordialidad de la organización, cosa que en pocos minutos he podido percibir. Es un gran gusto también estar en compañía de la profesora Carmen Vázquez Rojas, una gran amiga que me cuesta trabajo tratarla como profesora, no por sus muy grandes méritos académicos, sino que la considero más una amiga que una profesora. Entonces, el trato formal y un tanto distante de tratarnos como profesores no es lo habitual. He disfrutado tanto de su hospitalidad como la de Jordi Ferrer, perdón, en Girona. El año pasado estuvimos juntos allí y realmente pasé 2-3 días en los cuales pocas veces por un evento académico me divertí tanto. Y llegué a probar en la casa de Carmen un asado, debo decir, más rico que muchos de los que como aquí en Argentina. Así que, bueno, un gran gusto estar
con ustedes, perdón, en esta nota estrictamente personal. Pero bueno, el tema que me han encomendado es un tema que me resulta de gran interés, que quiero enfocarlo desde dos valores centrales. Mi idea es empezar por algunos valores que están alrededor de la prueba pericial. Estos son la idea de neutralidad y la idea de igualdad. Son las dos ideas que me parece que son claves en el enfoque de la prueba pericial y que muchas veces, por la necesidad que tienen los estados de tomar opciones sobre cómo es agregado el conocimiento experto, se pierden un poco de vista. Se discute mucho sobre la calidad o falta de calidad del examen, pero me parece que debería contribuir a muchas de estas discusiones las nociones de neutralidad y de igualdad. A ellas voy a referirme en particular y son el talón de fondo de muchos de los análisis que haré con ustedes el día de hoy. Después me voy a referir al conocimiento limitado del juez, al famoso tema tan remanido un poco entre el perito de parte y el perito auxiliar del juez, que creo ayudan un poco estas dos nociones o estos dos valores para examinarlo. No digo que no sea un dilema presente, no digo tampoco que uno u otro sistemas no tengan sus grandes deficiencias, pero me parece que las discusiones se ordenan de un modo particular cuando uno tiene como base o piso estas ideas. De allí voy a ir a las estrategias normativas para ver un poco de la perceptiva sobre esta materia. ¿Por qué estos dos valores? ¿Y por qué creo que estos dos valores son muy importantes en el día de hoy? En términos de igualdad, en términos estrictamente de igualdad, creo que el derecho no puede ignorar la sociedad en la cual está inmerso y los tiempos en los cuales está inmerso. Nosotros hemos transitado por una época, desde los años 90, particularmente en América Latina, donde las cifras muestran que ha habido un camino hacia la igualdad, aunque cueste creerlo. Por más dura que resulte la desigualdad, ha habido un mejoramiento económico que ha permitido un traslado de, ya sea de la indigencia como de la pobreza, una superación porcentual de la indigencia y la pobreza. Según los datos de la CEPAL en América Latina, la pobreza en los años 90, 1990, era del 48% de la población. Y el 20%, el 22%, estaba sumido en posición. Eduardo, hemos perdido la conexión. Un tema en el mundo, 1.100 millones de personas. Son datos elocuentes y son datos para tener presentes porque vamos a atravesar momentos difíciles. Creo que lo peor de la pandemia en términos de falte. ¿Me escuchan bien? ¿Me Se están está escuchando? cortando un poco. ¿Quieren que intente cambiar la red a ver si se escucha mejor? Si pudiese ser, sí, por favor. Sí, sí. Tal vez se pueda escuchar peor, pero bueno, ¿por qué no intentar?
¿Ahora? Ahora se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, después de pasados los anuncios y de este pequeño problema técnico, espero que esta red funcione mejor que la anterior. Decía que la situación actual por la que atravesamos, producto de la pandemia, ha sido muy doloroso en términos de pérdida de vidas humanas, y esto no puede ser ignorado y debería ser reconocido. Estamos cerca del millón de muertos. Pero lo que sí quiero remarcar es que como consecuencia de la pérdida de actividad económica también habrá un sufrimiento social en términos de pobreza muy importante. Y sobre esto deberíamos estar preparados para ese momento. No podemos ignorar ese momento. Muchas veces los juristas discuten problemas abstractos como si la sociedad no existiera, y después tienen que adecuar sus respuestas a lo que la sociedad demanda. Entonces, una sensibilidad sobre la situación social y sobre las situaciones de pobreza me parece muy importante, que debemos tener en cuenta, porque la respuesta de protección de derechos debe ser igualitaria necesariamente, y esto es un factor de suma importancia, creo yo. En el 2015, cuando nada de esto sucedía, Naciones Unidas aprobó el proyecto, la Agenda, mejor dicho, de Desarrollo Sostenible 2030. El lema de esa agenda era "No one will be left behind", nadie quedará atrás. Y el propósito de aquella iniciativa, o de la iniciativa que hoy perdura, era mostrar que si bien el mundo había hecho mucho en materia de evolución, de desarrollo sostenible, que no es solamente la igualdad de riqueza, sino el desarrollo del hombre en muchos aspectos, además de la riqueza, educación, situaciones sociales y demás. No hace falta desarrollarlo aquí. En ese proyecto, el objetivo 16 de la agenda aprobada en el 2015 era la promoción de sociedades pacíficas, inclusivas, para el desarrollo sostenible y que facilitaran el acceso a la justicia. Que se incorporara el término derecho en términos de acceso a la justicia tiene en sí mismo potencia, es simbólico, pero a la vez es un objetivo sobre el cual deberíamos estar atentos. Hablando sobre el derecho, esta agenda de desarrollo humano sostenible marca la idea de acceso a la justicia como valor esencial. El punto 16 de la agenda, como les decía, se ocupa de la promoción de las sociedades pacíficas, y el subpunto 3 expresamente contiene la meta de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad, vuelvo a marcar este punto, la igualdad en el acceso a la justicia. Término, déjenme hacer una nota, entre paréntesis, que entre los juristas y entre los procesalistas ha resultado un poco de moda el último tiempo. Nos hemos ocupado mucho por la privatización, por la mediación, por el arbitraje, por las cortes de mérito, por problemas estrictamente científicos, pero el acceso a la justicia como se entendía en los años 70 y 80, producto que el mundo cambió, ha quedado un poco en el olvido. Y me parece que sobre esto deberíamos reforzar la mirada. Es un punto, me parece, sumamente importante. El Pacto de Derechos Civiles, voy ahora a un aspecto normativo del tema de la igualdad. El Pacto de Derechos Civiles, en el artículo 14, que se ocupa del derecho de acceso a la justicia o el derecho al debido proceso, establece en su primer inciso que todas las personas
Y esto de todas las personas está repetido en todas las convenciones. Vuelvo a repetir el término todas. Así empieza la redacción textual de estas normas. Todas. Y el significado de todas creo que es la palabra más abarcadora posible. Y como palabra abarcadora significa que nadie debería quedar excluido de este conjunto. Pero no obstante que, por ejemplo, la Convención Americana habla de todas en el artículo 8, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se dice todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Refuerza no solamente el todas, sino que el todas viene calificado por el término igualdad, que no ocurre en algunos tratados internacionales. No obstante no ocurrir, yo creo que es difícil, diría prácticamente insostenible, que alguien diga que es posible el trato desigual, que funde el trato desigual. A mí me interesa defender mejor al rico que al pobre, por ejemplo. ¿Es esto posible? ¿Puede un sistema de justicia basarse en esta pauta? No. El problema es lo que no decimos y lo que hacemos, y la falta de reconocimiento de un valor tan importante como el valor de la igualdad, que muchas veces queda perdido. Esa misma pauta, desde luego, esa misma norma, va a otro concepto también importante, que es la idea de independencia e imparcialidad, que muchas veces se reconoce cuando se trabaja el texto independencia e imparcialidad, que son dos caras de una misma moneda. Después me voy a referir a ella. Pero para no hablar de las dos caras, yo hablaré de neutralidad. Diría que en los debates judiciales es absolutamente importante la idea de igualdad como la idea de neutralidad. A estos dos valores me intento referir. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Observación General 32 del 2007, la titula El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad entre los tribunales y cortes de justicia. Este es el título, que es lo suficientemente explicativo de los valores que hay en juego cuando hablamos del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y señala este instrumento, repito, la Observación General 32 del 2007, que el requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. Cotidianamente eludimos o prestamos poca importancia a este consenso internacional sobre el carácter absoluto de la idea de igualdad en sus distintos matices, porque siempre lo igual es igual con respecto a algo, como ha explicado muchas veces Bobbio. Pero me parece importante simplificar el lenguaje y todos entendemos razonablemente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de igualdad. En Europa, el derecho al acceso a la justicia y a la igualdad de armas ha sido también una pauta convencional reconocida, así en el artículo 6º de la Convención Europea, como en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso Golder contra el Reino Unido del año 75, sostuvo que una derivación importante del derecho de acceso a la justicia es el principio de igualdad de medios procesales. La traducción de este término, igualdad de medios procesales, igualdad de posición en el proceso, es equality of arms, en la traducción del texto original.
Y en otra decisión del 86, Affair Friedeburg contra los Países Bajos, hablaba de la necesidad de lograr un equilibrio justo, fair balance, entre las partes, volviendo a destacar esta idea de igualdad. Entre nosotros, la Comisión Interamericana, en la opinión consultiva 16 del 99, que abre una serie de repeticiones en su jurisprudencia sobre la idea de igualdad, señala que para el proceso sea un debido proceso legal, debe alcanzar sus objetivos y reconocer y resolver factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia, como pauta interpretativa de la Convención. En los casos Bandión García versus Perú del 2006 y Vélez Lor con Panamá del 2010, reitera esta idea de reconocer los factores de desigualdad real. Lo cual a mí me convence de la importancia de rescatar la idea del valor igualdad. Y voy al segundo valor en juego, que es el valor de la imparcialidad o de la neutralidad en un sistema de justicia, en un sistema de toma de decisiones. Para esto me voy a basar en algunas opiniones que me parecen debidamente fundadas y por razones de tiempo, después podemos volver en la discusión. Nada más me voy a apoyar en ellas. Uno de los filósofos importantes, jurídicos importantes de la segunda mitad del siglo pasado, Wroblewski, en un trabajo publicado en México, que habla de problemas teóricos, ideológicos de la independencia del año 1987, decía que había tres formas de resolver un conflicto. El uso de la fuerza, que la suerte determina quién es el ganador, o mediante una decisión racional. Él entendía que las disputas en términos jurídicos se deben zanjar mediante el uso de la racionalidad, en la cual juega un papel determinante el dispute settler, el que es una tercera parte a la resolución del conflicto. Y definía la independencia como equidistancia con una pluralidad de factores. Y aquí vuelvo a una noción un tanto trivial, pero que me sirve para defender lo que estoy proponiendo. ¿Dónde juega en este sistema de decisión la idea de experto? ¿Por qué si me invitaron a hablar sobre peritos o prueba pericial, aludo a la decisión de expertos? Después vamos a ir más de lleno a esta idea, pero déjenme para que no evitar o eludir cualquier desconfianza a que yo esté hablando de una cosa que nada tiene que ver con la pericia, déjenme que vuelva un ejemplo que intento después desarrollar más adelante. Pero lo creo yo es un buen ejemplo. No es extraño a las explicaciones que tengan que ver con sistemas normativos acudir a la noción de reglas del juego. Hay muchas discusiones en filosofía del derecho que utilizan la noción de juego y de reglas en el juego para explicar algunos fenómenos jurídicos. Una famosa discusión, reconocida discusión del siglo pasado, entre Dworkin y Hart, fue tomada por un profesor de filosofía argentino que se llamaba Genaro Carrió, una figura muy interesante desde del derecho argentino, pero que trascendió el ámbito nacional. Fue el traductor de Hart, por ejemplo, en el concepto sobre derecho, persona muy relevante. En la discusión entre principios y reglas, entre Dworkin y Hart, él explicaba el principio aludiendo a la idea a la historia del fútbol.
¿Qué decía Genaro Carrió? Genaro Carrió decía que en los primeros reglamentos del fútbol no existía la ley de la ventaja. Entonces un jugador podía prevalerse de una situación irregular para usarla en su ventaja. Podía alguien interrumpir el juego, lesionar a un contrincante para que no anotara un gol. Esto era lícito. Entonces dice él que los referí de fútbol empezaron a entender esta regla y empezaron a aplicar la ley de la ventaja. Y decía él que esto era algo así como la jurisprudencia referil que después se incorporó a los reglamentos de fútbol. Vuelvo a defenderme y intento mostrar que sigo en tema. Entonces dirán que tiene que ver los reglamentos del fútbol con esto, con el perito y la independencia. Bueno, fíjense un fenómeno que miramos a diario. Quienes ven tenis o ven fútbol. El uso del VAR, que es Video Assistant Referee. ¿Y qué hace este VAR? Este VAR le dice al árbitro que es el que decide en el juego lo que no vio, lo que no entendió, lo que tiene que ser repetido. Y acá hay una noción que me parece que después podemos ahondar un poco más en ella, yo me voy a volver a referir a ella, que es que nosotros, jueces, abogados, somos expertos en derecho, pero ignoramos muchas otras cosas. Hay cosas que no sabemos. Y hay cosas en las cuales la discusión racional nos puede ayudar. Imaginen ustedes cualquier competencia deportiva, un gran slam, en el cual los dos jugadores entiendan que la pelota fue buena o fue mala. Y los árbitros, el umpire y los que lo colaboran con él, no lo hayan visto con nitidez. Entonces nosotros usemos la regla del contradictorio, ¿no? Nosotros digamos, colocamos de un lado a un jugador al otro y discutamos sobre por qué y cómo vio que esa pelota fue buena o mala. Coloquémoslo al árbitro que no lo vio e intentemos resolver la discusión. Y no vamos a poder llegar a buen puerto. Y vamos a encontrar los límites del conocimiento del juez reemplazado por un tercero. Esto hizo el VAR. Habrá quien está escuchando esta conferencia que no le guste el VAR y que considere que el VAR interrumpe la dinámica del juego e incorpora un argumento técnico. Opinión muy respetable, por otra parte, a la cual seguramente poco podría agregar para un acuerdo, pero como idea matriz sí me parece interesante destacar que hay cuestiones en las cuales se acude a otro simplemente porque uno no puede resolver la cuestión. No pasará en la mayoría de los casos. No es el ejemplo aplicado para aplicar Urbi et Orbit, estoy de acuerdo, pero sí me permite contrastar con una idea que en general nos está presente, que es al juez le exigimos independencia e imparcialidad. Exigimos que sea neutral. ¿Qué pasa con el perito? Cuando tiene que suplir, incorporar, agregar algo que está en su dominio, pero que no tiene una autoridad para adjudicar al respecto. La autoridad no le viene conferida a él, le viene conferida al juez. Pero ocupa un lugar central y este lugar central me interesa destacarlo. Capelletti, cuando hablaba de quién controla los controladores, decía que los valores esenciales de un proceso judicial era la existencia de un tertius super partes, o sea, un tercero ajeno o imparcial, y la equitativa oportunidad de presentar y defenderse en un caso. Por eso insisto que estos son valores esenciales que van más allá
y que la prueba pericial debería también estar sometida al test de estos valores. No digo mucho más que esto. Ferrajoli, en Derecho y Razón, habla de estas dos nociones, imparcialidad e independencia. La imparcialidad, como la independencia, como las condiciones generales de designación, que puede ser, en términos de la profesora Carmen Vázquez, la imparcialidad estructural, la imparcialidad de origen, que son las condiciones en las cuales yo hago la selección del perito, teniéndolo como independencia, esta primera noción. Y después está la imparcialidad subjetiva, es decir, qué tan libre está, qué tan ajeno está a estas cuestiones. Y hay sobre esto hay coincidencia, y el concepto, si algo tiene, es que no es nuevo, y que no sea nuevo me interesa destacar porque quiere decir que lo hemos mantenido a lo largo del tiempo. Esto que reclaman las normas de independencia e imparcialidad es una razón que en tiempos de camino hacia despojarnos del absolutismo, Hobbes describía en El Ciudadano, en 1646. Él decía que nadie debe ser juez o árbitro en su propia causa. Nadie debe ser árbitro si para él resulta aparentemente un mayor provecho material o espiritual de la victoria de una parte que de la otra. Noción muy difícil de discutir, muy difícil oponerse a esta idea de ser tercero, a la cual agrega un profesor español que tiene un libro excelente, Tercero en Discordia, Jurisdicción y Juez de Derecho de Estado Constitucional del 2015, Andrés Ibáñez, que la independencia es una garantía previa, una condición de posibilidad de la imparcialidad. Entonces, la condición previa que posibilita la imparcialidad en materia pericial debería ser debidamente valorada. Y así creo que resulta útil ver el contexto del problema de cómo el juez trabaja con el perito, nombrado por él o de la otra parte. Pero en el marco, creo yo, de estas dos ideas, fuerza. En el caso, vamos ahora al tema del problema de la imparcialidad, brevemente, porque ya veo que en el primer punto me consumí prácticamente gran parte de mi tiempo, así que intentaré ir más rápido y después en la pregunta reforzarlo. En un caso del Tribunal Europeo, CB versus Austria, del año 2013, se señalaba por el tribunal que un perito proporciona asistencia para resolver una cuestión o problema planteado que el juez no es capaz de resolver. Que el juez no es capaz de resolver. Y es bueno reconocer que los jueces hay cuestiones que tienen incapacidad para resolver. Hay cuestiones, como enseña esta crisis, que todos tenemos incapacidad para resolver. Yo creo que si uno pudiera tratar de encontrar ventajas en este momento, que puede tenerlas también, porque toda calamidad trae consigo, y no voy a ir al remanido ejemplo de intentar ser un pastor laico aquí, adivinando el futuro, no tengo ninguna condición para hacerlo, estoy muy lejos de ello, no puedo adivinar el futuro. Sí puedo decir que las situaciones difíciles tienen la crudeza del pasado que las generó. Algo hubo antes de la pandemia que funcionó mal. Y cuando todo se detuvo, tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y descubrir qué cosas no estaban funcionando lo suficientemente bien. Creo que eso es algo sobre lo cual todos podemos meditar. Y la justicia, creo yo, en muchos países no ha funcionado a la altura del afianzamiento efectivo de los derechos.
Y refiriéndome a la crisis, reitero, hemos visto que los científicos, los expertos, tampoco tienen todas consigo. Digamos, hemos ido desde el aislamiento a la libertad, desde la mascarilla, el barbijo, como se llame, a usarlo o no usarlo, a que se puede estar al aire libre, no se puede estar al aire libre, no se sabe si el agua contagia o no. Digamos, claramente estamos ante una situación en la cual la ciencia intenta, pero muestra algo tan humano como es la falibilidad, que también yo escuchaba con atención una excelente conferencia de la profesora Carmen Vázquez cuando se enojaba con respecto a algunas ideas de que se considere que la ciencia es casi perfecta, que no tenga resquicios. Lo dijo el perito. No, señor, deme argumentos para entender por qué es eso que dijo el perito. Está bien fundado, está sustentado. Usted llega a esa conclusión basado en que lo dijo otro, aunque usted lo examinó, lo ponderó, vio sus costados débiles y fuertes y llegó a una conclusión. No basta, no me diga que lo dijo el perito pura y simplemente. Porque también el perito puede cometer serios errores. Y los errores no es un problema, no es el problema que vicie la comprensión del juez. Lesiona derechos, porque la decisión del juez está para reconocer o no esos derechos. Entonces, ahí sí nos importa, por quien afecta más que por el juez, el error sobre esto. Entonces, el reconocer la falibilidad científica, la mala ciencia que hay también, es algo muy importante. Dos cosas a reconocer. Una, que el juez no conoce todo ni puede conocer y tiene una formación limitada. Dos, que el perito también. O sea que estoy intentando tomar valores comunes. Dos, que creo que son fundantes de cualquier proceso judicial. Tercero, de un propio reconocimiento que hay cosas que no llegamos a entender. En una materia absolutamente sensible, un muy buen libro del profesor Mirhan Damaska, del año 97, que fue traducido recientemente por el profesor Picó, hace unos muy pocos años, Evidence Law Adrift, Derecho Probatorio a la Deriva. Damaska señala que los hechos revelados por los modernos instrumentos técnicos ensancha el abismo con la realidad percibida por los órganos sensoriales humanos. Y esto es un problema. La dificultad o la necesidad de contar con un experto y que el experto sepa leer estos instrumentos. Ahora, para ir alejándome de esta idea segunda que creo también muy relevante, en un trabajo reciente del profesor Picó, del año 2018, publicado en la revista Justicia, se interrogaba sobre si la debida independencia era también necesaria para el perito judicial. Y yo creo que dado su rol, el rol que tiene en la totalidad de aquello a decidir, también es importante que estemos tranquilos de que el perito es independiente y que su juicio tiene la neutralidad que le exigimos al juez, no otra cosa. Si al juez le exigimos neutralidad, también el perito debería tener una alta cuota de neutralidad y los sistemas para designarlos también. Y acá no estoy abogando por el perito de parte o por el perito de lista, simplemente. Esa creo que es una simplificación de la discusión. Es tan torpe como decir, ¿y usted a favor de qué está? Mire, no sé, vengo a hablar con usted sobre los problemas. No me pida simplificarlos al punto que tenga que votar. ¿Es obligatoria o no la jurisprudencia? No he escuchado pregunta más absurda. ¿Qué jurisprudencia? ¿Qué quiere decir obligatoriedad? Digamos, a veces tenemos esta tendencia a simplificar las cosas en extremo. Perito de parte o perito de lista. Bueno, veamos algunas cuestiones
y algunas calificaciones que me podrían hacer inclinar tal vez hacia el perito de parte. No abomino de nada, simplemente digo, veamos los riesgos, veamos las complejidades, veamos cómo se forma el conocimiento del juez, y después opinemos en el contexto y en las circunstancias, y en esos elementos y en esas regulaciones sobre una y otra cosa. Está claro que sí. Frente a opiniones vulnerables, le decimos a las personas víctimas de la vulnerabilidad, tráigame el perito de parte, estoy cometiendo una aberración, porque no va a tener cómo tener el perito de parte. Ahora, en otros contextos, en otras circunstancias, tal vez sí se lo pueda pedir o pueda optar como sistema racional. Pero no a priori, no como concepto determinante de una u otra cosa. También dependerá del tipo de conflictividad, si es una conflictividad usual, fácil de entender, si el juez tiene las herramientas para apreciarlo y para discutir sobre esas materias, si no son excesivamente complejas. Susan Hack, discúlpenme que cite tantos autores, pero me parece que así como cuando escribimos es necesario exhibir algunas fuentes, a veces descreo de las conferencias improvisadas donde las cosas son porque me parecen. Entonces, creo que apoyar en algunas opiniones que uno entiende razonables frente a muchas otras, sirve también para las discusiones posteriores. Hay un trabajo de Susan Hack, The Expert Witness, Lesson from the US Experience, publicado en el 2015, hace esto mismo. Dice que no es probable que los testigos expertos brinden voluntariamente información que podría ser perjudicial para la parte que los contrató. Y esto es un criterio muy repetido, y creo que tiene su fortaleza. Pero también agrega, tampoco se puede garantizar la imparcialidad de los non-partisan, porque también pueden venir influidos por otro tipo de cuestiones que el juez debería estar preparado para analizar. Y esto es parte de sus responsabilidades. Voy ahora al tercer punto. Peritos necesariamente tengo un límite, Carmen, sí, tengo el límite de los 40 minutos que estoy excedido para que haya muchas preguntas, pero no me voy a detener mucho más. ¿Puedo seguir unos minutos más? Gracias. Peritos de parte versus auxiliar del juez. Yo creo que la parcialidad estructural es algo a tener muy en cuenta. Me parece que debemos estar atentos a ella. No podemos simplificarla. Y me preocupa no solamente por el tema de la imparcialidad en abstracto, sino por otro problema que hemos visto y nos hemos hartado de ver de las soluciones económicas para el Estado. También en temas de pandemia, nosotros descubrimos que apostar a la educación, a la sanidad privada, era un motivo de desigualdad. Y hoy lo vemos en contornos dramáticos, la falta del apoyo al Estado a los sistemas sanitarios, y a creer que en sociedades que habían progresado, vuelvo a mi primer punto, habían progresado económicamente, bastaba con tener clínicas privadas. No, el Estado no puede abandonar sus servicios esenciales. Entonces, el perito de parte me parece que puede contribuir, y creo que no tengo ningún inconveniente en sostener que debería ser admitido que las partes puedan incorporar los conocimientos técnicos sobre los que se han pasado. No creo que sea razonable, voy a ser un poco trivial, pero me parece realista, jugar a las escondidas con esto. Si hay un hecho difícil de apreciar, me parece que la parte debería transparentar la opinión técnica que utilizó para basar sus posiciones. No tengo desde ese punto de vista un problema con el perito de parte. Tampoco tengo problema que si dos partes
que discuten en términos de igualdad, y en cuestiones controlables judicialmente, hasta se prescinda del perito de oficio. No hago un rito de todo esto. Lo que digo es que hay que cuidar la igualdad, hay que cuidar las fórmulas del debate, hay que cuidar el conocimiento del juez, sin oponerme de entrada a la idea de perito de parte, cuidando imparcialidad e independencia. El problema con las designaciones oficiales también tiene problemas enormes, tantos como la otra. En general no se controla la calidad técnica. En mi país, por ejemplo, basta con tener un título académico. Nadie controla si tienen una formación razonable. Tampoco controlan los errores que han cometido. Está allí. Y como el Estado se desentiende y dice son los colegios profesionales y hay una incumbencia universitaria, esto basta como para confiar en esos razonamientos, en esos argumentos que vuelca el perito, en el apoyo del perito. Y esto también es un error tremendo. Yo debo confesar, como sé que esto no lo mira nadie, lo puedo hacer en confianza con quienes me están viendo aquí, espero que no sea usado en mi contra, pero yo procesal he trabajado durante mucho tiempo. Creo que le he destinado una buena cantidad de tiempo como para decir, bueno, conozco muchos problemas de procesal. No me pasa lo mismo con el derecho aeronáutico, debo confesar. Conozco muy poco de derecho aeronáutico. Casi nada. Casi nada. ¿Soy yo un experto en derecho aeronáutico? ¿Podrían consultarme razonablemente porque tengo un título profesional sobre derecho aeronáutico? Claro que no. Absolutamente no. ¿Debería yo tener en las asesorías periciales de los estados todas las especialidades posibles? Y yo diría que es un gasto excesivo. Nosotros podemos tener peritos en ingeniería nuclear, por ejemplo, si fuera el caso. Pero ¿cuántos casos se discuten en determinados lugares el que sea sobre ingeniería nuclear? Ninguno, ¿para qué lo quiero? Entonces, claramente debo tener sistemas flexibles para buscar conocimiento independiente. Y por supuesto, la designación oficial de peritos no es la única respuesta, ni la respuesta que abastece todo. Lo que me interesa sí destacar con ustedes es la envergadura del problema. Partir de neutralidad e igualdad en condiciones donde la pobreza es efectiva y la necesidad de justicia para no quedarme en estos atolladeros simples y peritos de simple lista o peritos. En nuestra cultura jurídica, hablo de la cultura jurídica latinoamericana, que yo la considero una cultura jurídica separada de la cultura jurídica europea. No separada porque no tenga relación, sino por sus características propias. Y porque tampoco me gusta o no creo que sea acertado, importa poco si me gusta o no, que nosotros miremos bajo los ojos de Europa. Ha tenido mucha incidencia en la formación de nuestro derecho, pero hemos pasado por tragedias distintas. Y las cosas no son iguales, son diferentes. Entonces me parece que el derecho también debiera ser pensado con ojos propios. ¿Qué estrategias han tenido? Porque el derecho procesal me parece que hay que verlo también como alternativas, posibilidades, opciones que tenemos para regular en uno u otro sentido el debate procesal, dependiendo de dónde queremos llegar. La designación del perito por el juez tiene un amplio predicamento, o ha tenido desde siempre un amplio predicamento en los ordenamientos procesales de América Latina. Desde el Código Modelo del Instituto Iberoamericano hasta el Código General del Proceso, el Código Procesal Argentino, el Código Procesal de Brasil, se han inclinado a la designación del perito por el juez. Lo mismo que hace la CPO alemana,
el Código Procesal Civil italiano, que le agrega la consulta técnica, la consulencia técnica. Nosotros también, las partes pueden acompañar en el ámbito nacional un consultor técnico. El Código Procesal Civil francés también usa la misma criterio. Y curiosamente, la ley procesal ingresa las reglas de derecho procesal, establece reglas donde el juez también designa peritos con algunas características particulares, porque se hace en un sistema donde la idea de colaboración en el proceso, que me parece una idea esencial, tiene una fuerza determinada. Pero hay una fuerte preponderancia por esto. En otros países de América Latina, estas reglas han sido no tan respetadas. Este principio no ha sido tan respetado. Me refiero al Código Procesal colombiano, algunos códigos procesales de Centroamérica y a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que claramente adhiere a la idea de perito de parte. Y pone en juego aquí la idea de pobreza o de barrera de tipo económico, que yo tengo dudas de, así como está expuesto y así como ha sido regulado, no traiga más problemas que ventajas. También Picó en esto es un firme crítico de esta posición. Últimamente, un cuerpo normativo que me parece que habría que ver con atención y que hace aportes singulares son las reglas procesales que acaba de aprobar ELI y está el Instituto de Integración Legal de Europa, se llama European Law Institute, así como el ALI, que es American Law Institute, aprobó una serie de principios y reglas redactadas por Hazard y Tarufo. ELI juntó a una serie de expertos, una gran cantidad de expertos relevantes en Europa, para ver si podían hacer reglas comunes en materia procesal. Y aquí es interesante ver la regla 120, 119 y 120. La 119 habla de Party Appointed Expert. No tiene ningún inconveniente en el sistema de perito de parte. Agrega también que el juez puede también nombrar un perito. Me parece que es un sistema que tiende al equilibrio entre una cuestión, una posición y la otra en términos de regulación legal, y que dependerá mucho en donde con respecto a qué casos lo utilizamos. En el ordenamiento jurídico español hay una regla que me complica un poco, como yo les señalaba, es el 339, que dice derecho a asistencia jurídica gratuita, en cuyo caso se procederá a la designación judicial del perito. Si no, las partes tienen la carga de aportar el dictamen. Me parece que se vuelca sobre esta idea del perito de parte y deja el otro resolvado situaciones de pobreza. Aquí también me parece muy drástica la solución, y en el sistema procesal español ha sido largamente criticado. Como les decía, Colombia, El Salvador, el Código Orgánico del Proceso de Ecuador, el Código Procesal Civil de Honduras y el Código Procesal de Costa Rica adoptan la idea del perito de parte. ¿Por qué los estados están tan interesados en el perito de parte? La respuesta es bastante obvia. Para no gastar en organismos públicos que suplan esta esfera del desconocimiento. Ahora, quienes razonan de este modo, ¿pueden dar una respuesta legítima a la idea de independencia y a la idea de igualdad? Es la pregunta. Y con esto
voy llegando al final, excedido absolutamente. Agradezco la paciencia, realmente agradezco la paciencia. ¿Qué es mi tesis inicial? Hablé mucho intentando decir dos cosas esenciales, no mucho más. Es que no perdamos de vista la idea de igualdad en un mundo que después de esto va a ser más desigual. Y no aprovecho el momento, lo hago sentidamente. Creo que los días por venir van a ser difíciles y los juristas no pueden ser insensibles a los que vienen y deberían estar preparados. También es cierto que la justicia va a tener que jugar un rol esencial. Estamos viendo en muchos estados que nos hemos conformado con cerrar la puerta de los tribunales. Y esto no es posible. Así como los médicos han tenido que estar enfrentando los problemas, el mundo jurídico tiene que hacer lo propio para lograr paz social y fortalecimiento democrático, que son ideas absolutamente esenciales. Y tomar como eje de análisis neutralidad e independencia en términos generales para después dar respuesta a las opciones normativas propias, me parece apropiado. Simplemente esta es mi opinión. Les agradezco mucho la paciencia y bueno, quedo abierto a las preguntas, que espero no sean muy difíciles por otra parte. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición. La verdad que es una exposición que, en mi opinión, humaniza de una manera muy importante el tema de la prueba pericial, que muchas veces se analiza desde una perspectiva de mundos ideales, quizá, en donde pareciera que todos tenemos cierto acceso o buen acceso al conocimiento experto y a los instrumentos de la más alta calidad, cuando en realidad no es así, y nuestros países y nuestro mundo es muy desigual, y es muy acertado tu punto de vista respecto de no dejar este elemento de lado. Hay muchísimas preguntas, Eduardo. Voy a intentar centrar en algunos puntos varias de ellas. Te hago la primera pregunta. Tiene que ver con los mecanismos procesales que podemos utilizar precisamente para incidir en esa desigualdad, para disminuir o intentar eliminar la desigualdad en los casos específicos. Hay algunas personas que te preguntan si consideras que los poderes probatorios de los jueces se pueden utilizar con esta finalidad. Otros preguntan si un mecanismo procesal adecuado sería, por ejemplo, la carga dinámica de la prueba o la inversión de la carga de la prueba. ¿Y en qué situaciones podrían ser útiles esos mecanismos procesales? Cuando, por ejemplo, estemos ante pruebas muy complejas, pruebas periciales complejas, o en función de los costos de las pruebas periciales, si el conocimiento experto es poco accesible, ¿qué factores crees que se deben considerar en función de esos mecanismos procesales que a su vez considerarías útiles para incidir en la desigualdad de las partes? Bueno, mucho te agradezco cómo sintetizaste la pregunta, las preguntas, diría yo, porque no es una sola, son varias preguntas. Sí. Si quieres, vamos por parte con alguna de ellas, porque tocaste temas esenciales y preferiría mantener tu orden. No quiero enamorarme de alguno de esos temas y dejar en penumbra otros, porque todos han sido muy, muy, muy interesantes. Mecanismos procesales para la igualdad. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a los sistemas de ayuda legal. Daría para otra conferencia señalar las ventajas o desventajas de cada uno de ellos, pero durante buen tiempo fue un tema de absoluta actualidad. Yo diría que en los años 80 todo el tema de legal aid cobraba una dimensión muy fuerte, era centro de atención de los procesalistas, los sistemas de legal aid, cómo se garantizaba la igualdad al momento de acceder a la corte,
se hablaba de las desventajas estructurales de algunos litigantes con respecto a otros. Hoy nos hemos conformado con las Online Dispute Resolution, como contracara. No digo que no puedan tener un gran efecto, pero a veces sospecho un poco de los sistemas legales organizados por las propias compañías para abaratar costos y resolverlo online. Le devuelvo su producto. Y esta rapidez, esta velocidad, la inteligencia artificial, nos hace olvidar de los problemas que tiene la gente y la necesidad de tener una ayuda legal. Y el rol que debe tener el Estado en esto, un rol medido, bien administrado. A mí me llama la atención que un país como Canadá, por ejemplo, siga siendo este el tema. No obstante, el buen desarrollo económico en términos absolutamente comparativos que tiene Canadá, es muy común encontrar en Canadá estudios sobre acceso a la justicia. Y es poco común encontrar en América Latina estudios sobre acceso a la justicia y ayuda legal. Daría ese primer parte del tema, daría para mucho desarrollo, pero déjenme esbozarlo, déjenme identificar la fuente. La fuente es la participación efectiva del Estado en la ayuda legal, no solamente con defensorías de pobres, sino con sistemas mucho más dinámicos, donde los abogados puedan acceder a recibir la paga por su trabajo, por representar a gente que no tiene los recursos, en condiciones de dignidad, no de humillación. Esto me parece que es muy, muy importante, en términos de igualdad. La segunda pregunta, Carmen, creo que era, si no me equivoco, el tema del sistema legal. Nuevamente, un tema interesantísimo, que solamente puedo tocar parcialmente, pero de un gran interés. ¿En qué tipo de proceso? Es la pregunta. También muchas veces discutimos en abstracto las cuestiones de prueba sin saber o sin prestar la debida atención si el proceso en el que estamos es un proceso que nos permite esto. Nos olvidamos de la idea de inmediación, de la idea de cercanía, de la idea de diálogo, que no son ideas románticas, son necesidades. Yo no creo que el juez pueda tomar una decisión de último momento. ¿Qué quiero decir una decisión de último momento? Que transcurra el proceso en piezas escritas, en entrevistas orales, como sea, sin que el juez tenga un rol de coordinación, de cooperación, de equilibrio entre las partes, llevando adelante un diálogo constructivo entre ellas. Y muchas veces de este modo, lejos de incrementarse el trabajo, se ahorra el trabajo. Nosotros contamos con una ventaja comparativa muy importante, que es que todavía la sociedad algo cree en nosotros. Me refiero a los jueces, los abogados, los profesores de derecho. Cada día menos el reloj avanza en sentido contrario. Si este fuera un reloj de arena, en la parte de la confianza queda muy poco, pero algo hay. Y las personas, cuando acuden a los tribunales, hasta las grandes empresas, y los abogados de las grandes empresas, mantienen una relación de respeto todavía, como la misma que vemos en la educación. Nosotros podemos decir que la educación se ha deteriorado, pero tenemos esa mágica situación donde el profesor habla y los demás escuchan. Que yo siempre me he interrogado, ¿cómo tengo la pretensión de hablar y que los demás se callen? ¿No? Es un buen interrogante. Bueno, el interrogante se debe a que hay una costumbre social que me adjudica conocimiento, que vale la pena. Cuando los profesores entran a las aulas de derecho, a las aulas secundarias, a las escuelas primarias, es de esperar, todos esperan que ese conocimiento llegue y hay un respeto social hacia él. Lo mismo sucede con el derecho. Cuando uno está ante el juez,
es difícil mentir, es difícil engañar, uno tiene cuidado. Y en general, en términos generales, los jueces que tienen la carga de trabajo muchas veces desmedida o no, también juegan su propio prestigio al hablar con las partes, también intentan que ese respeto sea mantenido. Entonces, la idea de diálogo, de entrevista, de cooperación, como se habla últimamente en derecho procesal, colaboración entre las partes y el juez, me parece que es un fenómeno a tener muy en cuenta. Entonces, la pregunta, yo diría que me pareció muy acertado que fuera la segunda. ¿En qué estructura estoy? ¿Con qué pautas o premisas? Estoy en una estructura de cooperación, de colaboración, donde haya respeto mutuo entre los que intervienen, intentando llegar a una decisión que adjudique derechos a quien tenga razón. Y esto creo que se puede hacer hablando, por Zoom o personalmente, pero hay que hablar. Esto es muy difícil con papeles que van y que vienen. También reconozco, ayer hablábamos de esto en una webinar que tuvimos en la Asociación Internacional, lo mencionaba UCELAC, decía que en su país estaba el proceso de una serie de conferencias entre el juez y las partes que no se sabía dónde iban a terminar. Y también una cosa similar sucede en Italia, por ejemplo. No estoy hablando de inmediación cuando me refiero a esto. Estoy hablando en dar los pasos necesarios que me conduzcan a la decisión. Los sistemas en Latinoamérica que han adoptado la idea de audiencia preliminar, donde el juez con las partes determina cuáles son los hechos litigiosos, se pronuncia la prueba y se ocupa de ver cómo ella va a ser producida y atribuye en una discusión razonable la carga de la prueba, no me parece que sea un camino desacertado, es más, creo que es el camino a emplear. Y esto me conecta con un tema que hemos discutido largamente el año pasado en Girona, como es el tema de la carga de la prueba. Que afortunadamente, lejos de pelearnos, yo disfruté enormemente, por lo menos, de aquella discusión. Que no me obligaba a, nuevamente, hacer las defensas blanco y negro. La carga dinámica sí, la carga dinámica no. Yo no me parece que sea una forma de encarar el problema el sí o no a la carga dinámica. Y construyo mi respuesta en base a lo que contesté antes. Si el proceso es un juego en el cual las cartas están sobre la mesa, si el proceso es un intercambio de opiniones entre el juez y las partes, creo que no hay problema en ver las imposibilidades de la prueba, en no sorprender con la carga objetiva de la prueba, y acá, Carmen, verás que no entro en el problema si existe carga subjetiva o no, porque me pueden estar escuchando, como ya sabes, entonces eludo ese punto. Olvidándome de él, creo que una interacción dentro del proceso permite que las partes zanjen esta disputa. Un profesor del cual tengo un gran respeto y amistad, se llama Norbert Lossing, de Alemania. Norbert explica que los abogados alemanes agradecen al juez que le diga dónde tiene duda. Ningún juez tiene la torpeza de decir, mire, pruebe esto usted. Eso, si no tiene calificación técnica, puede cometer cualquier error. Sí puede decir, este problema, y mirar. Y la parte puede decir, no, yo no tengo que probar eso. Bueno, ahí hay una discusión sobre eso. O la parte se puede dar cuenta que si el juez está mostrando incertidumbre y tiene dominio sobre ese material probatorio, y después esa conducta en el proceso
puede, mediante alguna regla específica, incidir sobre su decisión o sobre el desconocimiento, es bueno que esto se extrovierta en el desarrollo del proceso para después no hacer un equilibrismo sin reglas, como puede ser la adjudicación en base a alguien no hizo lo que se esperaba que hiciera y nadie le dijo que lo tenía que hacer. O, peor aún, que se le pida que pruebe en contra de su derecho, o cuando no podía probar eso que el juez en la regla de juicio entendió que estaba en mejores condiciones de probar, cuando no lo podía probar, no era que no cooperara, no estaba en sus manos aportar esa prueba. ¿Por qué? Al resolver en el momento de la decisión, se entienda que no haberlo hecho va a jugar en su contra. Bueno, ahí intento de este modo dar respuesta. Creo que eran las 3 preguntas, Carmen, ¿no? Estaban así. Sí, sí, eran las 3 partes de la pregunta. Exactamente. Hay otro conjunto de preguntas, Eduardo, en donde te consultan si es que se pudiese o estuviésemos en la situación de poder elegir entre designar en un proceso judicial a un perito de parte o a un perito de oficio, ¿qué criterios deberíamos seguir para balancear, para inclinar la balanza hacia un lado? Por aquí explícitamente te preguntan. ¿Cuáles serían ese tipo de diferencias a tomar en cuenta? ¿Solo económicas? ¿Se podrían tomar en cuenta diferencias de género, de capacidades? ¿Qué indicadores podrías dar sobre esta cuestión? Bueno, la pregunta me exige colocarme en la opción. Colocarme en la opción entre el perito de parte y el perito nombrado por el juez. Cuando hay situaciones de vulnerabilidad, yo creo que es un factor complejo dejar a la parte al desamparo de su imposibilidad. ¿Podría mantenerse la facultad de aportar un perito de parte en ese caso? Sí, pero allí debería, al momento de examinar, de conocer el caso, el juez debería ver cuál es la relación de desequilibrio y si esta relación de desequilibrio lo fuerza a sustituir a la parte. Sustituir a la parte no es lo correcto, es buscar un elemento no aportado mediante el pedido de consejo a un perito oficial, porque oficial, llámese oficial, o nombrado por el juez con un sistema de soporte del Estado, porque alguien le va a tener que pagar a este buen señor para que contribuya con la decisión judicial. Pero claro, no es el único problema ante el cual estoy, porque también debo ver, y esto lo voy a tener que hacer en el caso concreto, el área de conocimiento y esto me parece que es el problema cualitativo, el área de conocimiento a la que me estoy refiriendo. ¿Cuál es la ventaja del perito de lista y de las asesorías pericial, al menos que veo yo? Un sistema robusto de asesoría pericial y perito de lista. Creo que en situaciones de desigualdad, el perito, no obstante dejar a la parte que aporte su consulta técnica, digamos, que aporte la opinión del experto al proceso. No tengo ningún inconveniente con eso. Me parece que, aún en situaciones de desigualdad, no tengo por qué impedir que alguien traiga un conocimiento experto. Lo que sí tengo que saber es que si hay una situación de desequilibrio, algo más debería ayudarme. ¿Qué más me puede ayudar?
Creo que me pueden ayudar las asesorías periciales, creo que me pueden ayudar el soporte estatal, que se asume que lo tiene mediante sus universidades, mediante sus ministerios, el Estado puede contribuir al aporte del juez, y las reglas procesales pueden permitir que el juez requiera esta consulta, y sobre todo, en este tipo de sistemas, es muy importante la información. Nosotros, cuando hablamos de peritos de lista, con el aporte de los colegios profesionales, muchas veces nos falta el debido control sobre cuánto saben y cómo han actuado. Y sobre todo también sobre el interés del perito en trabajar en el caso. Esta orfandad normativa en cuanto a temas deónticos referidos a la pericia es muy importante, porque basta incorporarse a una lista y esperar que llegue un caso interesante donde van a ser bien remunerados para pensar en actuar y no estar atentos a que han aceptado un sistema en el cual deben cooperar con la justicia. Entonces es común ver que los temas de los peritos profesionales privados que se anotan en listas muchas veces no aceptan su posición en el proceso, no hay historia sobre ellos, pueden ser llamados 3, 4, 5 veces y recién cuando hay un caso interesante aceptan. Esto hace una pérdida de tiempo muy grande y esto nuevamente, es el problema inicial. Como hemos separado excesivo, hay una pretensión de parte de las juristas de pretender saberlo todo. Entonces siempre hemos minimizado el conocimiento experto. Hemos considerado que, bueno, nosotros vamos a llegar a una razonable conclusión. El problema es que se ha empezado a discutir mucho sobre la aptitud del conocimiento experto. Dauber y toda su consecuencia y todo esto que se discute mucho. Esta debilidad de la ciencia en algunos aspectos, vuelvo a decir, nos enrostra nuestras propias debilidades para entender y para resolver. Y en esto creo que hay que tener un poco de modestia. Hay que confiar en el juez, pero habría que recordar que su conocimiento es limitado y que la mera discusión no logra zanjar totalmente el problema. Entonces vuelvo al origen, o vuelvo a lo que intentaba decir antes. Es muy importante que allí haya una interacción entre la parte. Por ejemplo, si vuelvo a la primera parte de la pregunta anterior, si una parte desigual es bien defendida, si hay una situación de asistencia de parte del Estado que permita que los derechos sean bien defendidos, el abogado deberá plantear la situación de vulnerabilidad y los problemas de la prueba, y deberá aclarar por qué es necesario que el juez requiera otro tipo de conocimiento experto. Hay que tener mucho cuidado también cuando uno habla de la idea de vulnerabilidad, de que el juez intente ser Robin Hood e intente colocarse en el lugar de la otra parte. Por eso partí de la idea de neutralidad e independencia. El juez en un proceso civil entendido como se entiende en materia de derechos humanos, con toda la amplitud de la civilidad, como puede ser definido una sociedad civil, un juez no debe sustituir a la parte, debe mantener una posición de equilibrio, aún en casos como este. Lo que no quiere decir que no esté atento a ver que delante de él hay una situación de desigualdad, y esta situación de desigualdad solucionarla de un modo
razonable como puede ser requerir o la intervención de peritos de lista, para esto también es necesario trabajar y ver qué peritos de lista, o asesorías periciales, o conocimiento de entidades que se dedican a esto, como son las universidades. Pero nuevamente aquí, es un tema de gran trascendencia, porque vuelvo al bar y al fútbol. Hay cosas que no ve. Entonces, reconocer que no vemos y requerir el aporte de un conocimiento en los términos que esto deba ser hecho. Yo no estoy diciendo que el juez diga, absolutamente no, que el juez diga, mire, como no conozco nada de este tema, que lo resuelva una universidad. No, no estoy de ningún modo. El que adjudica derechos es él. Pero para lograr esa adjudicación de derechos debe tener una comprensión y debe buscar el apoyo equilibrado, tercero, equidistante y neutral que le permita tomar una decisión justa. Y esto no es tan difícil de lograr. Nosotros a la justicia le reprochamos mucho, pero tampoco quiero dejar la falsa sensación que hemos hecho siempre todo mal. La justicia adjudica diariamente los casos y no necesariamente la experiencia es que todas las decisiones son arbitrarias, carentes de fundamentación. Los expertos siempre tienen un interés espurio, no tienen mala calidad científica. No, eso no es así. Lo que digo es, tal vez hemos olvidado algunas cuestiones marco, algunos grandes principios que nos evitarían cometer errores. Ese es el punto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, otra de los temas que hay en varias preguntas son los mecanismos procesales, si es que en tu experiencia hay algún sistema donde esté previsto un mecanismo procesal efectivo para poder sancionar a los expertos que no actúan de manera independiente o imparcial. Porque en la mayoría de nuestros sistemas tenemos el falso testimonio como el mecanismo tradicional, pero en la mayoría de nuestros sistemas es quizá el delito que menos se pone en práctica, en cierta medida por las dificultades probatorias que también tiene. Entonces, hay varios interesados en saber si en tu experiencia, en el derecho comparado en los distintos sistemas, has identificado algún mecanismo que sea eficaz en ese sentido. Sí, también dependiendo qué caso. En el sistema de perito de parte hay una asunción de que esto puede ser así y es difícil sancionar porque justamente viene amparado o bajo la sombrilla del nombramiento. Entonces hay una tolerancia excesiva hacia esto. En el sistema inglés se le pide una declaración específica al perito, de parte inclusive, porque ha habido cierto cansancio a desvalorizar o restarle importancia al estaba quedando sin batería, son cosas que ocurren. No hubo más remedio que el conocimiento experto dice que es mejor conectarle a la electricidad. Yo no tengo prueba, desconozco, ni siquiera conozco por qué raro misterio estoy hablando en México, mi total ignorancia sobre eso, ni tampoco cómo enchufo y viene la electricidad. A tal punto soy ignorante sobre esto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, con respecto al perito de parte, hay mucha tolerancia, creo que la necesidad, por ejemplo, en mi país hay un juramento
del perito, pero solamente el juramento se produce cuando no hay una incumbencia arreglada. Cuando hay una incumbencia arreglada, el título exime de jurar, por lo que valga, pero al menos es dar la palabra sobre la ecuanimidad. No, cuando es un profesional no tiene que hacer esto. Nuevamente, porque hay un descuido, porque hay una falta de preocupación sobre esto. La otra cara es el derecho inglés. En el derecho inglés se dice, mire, dígame que usted, que ha venido como testigo de la parte, va a contribuir en la elucidación del derecho más allá de quien lo traiga. En términos de asesoramiento profesional, aquí también hay una falta de preocupación de las entidades profesionales sobre su propio rol. Y ellas sí tienen resortes disciplinarios como para ocuparse del tema. Ahora, difícilmente esos resortes funcionen cuando nadie se los pide. Es decir, cuando no hay una inquietud social sobre esto. Es frecuente ver que tanto en materia de ética, se han relajado un poco las posiciones de las entidades paraestatales que regulan las matrículas profesionales. Responden a otros, pareciera estar interesadas por otras cuestiones. Pero es bueno ver, o sería bueno ver y reclamar que el Poder Judicial llame la atención sobre esto. Por ejemplo, en los sistemas de cooperación entre las cortes y los colegios profesionales, si el involucramiento del Poder Judicial fuera consistente con esta finalidad y el Poder Judicial le dijera, mire, nosotros confiamos en que ustedes pueden hacer un aporte, que también va a ser una incumbencia laboral y que por eso les interesa anotarse. Pero, señores, estamos hablando en serio en materia de justicia. Ustedes van a, así como yo cuando soy nombrado juez, juro, nuevamente, que voy a respetar la ley, que voy a ser justo, ustedes si intervienen acá, lo tienen que hacer con la misma seriedad que se deben hacer las cosas. Si eso se exige, tendríamos un grado mayor de confiabilidad. Si en el tercer sistema, en el sistema de la asesoría pericial, no fueran sistemas meramente burocráticos, de carrera cerrada, en el cual funcionan por intereses endógenos de salario y progreso en la carrera, en lugar de enfocar en el servicio, también se podría contribuir. Pero voy a repetir porque estoy convencido de ello. El problema, me parece, es que primero no hay ningún sistema que funcione si no identificamos valores y para qué. Es difícil pensar en un proceso judicial de la pura técnica, sin ver a qué estamos intentando dar respuesta. Y muchas veces de esto nos olvidamos. Muchas veces funcionamos en los problemas de congestionamiento, de carga de trabajo, de error en la decisión, pero no ponemos en juego los valores. Y esto es un error repetido. Por ejemplo, en las currículas de derecho, una materia que se ve muy poco es el tema de ética profesional. Y estamos hablando de eso. Digamos, la pregunta me parece que, o la respuesta que se esperaba de mí es que dé respuesta en sistemas concretos. Los sistemas concretos surgen de la preocupación, surgen de la búsqueda de respuesta. Y cuando no está esta preocupación, es muy difícil que los sistemas funcionen. Y me parece que eso estamos viendo. Yo no creo, y realmente no lo creo, que los peritos de parte siempre vayan a mentir. No, depende en el contexto cómo sean nombrados y en qué enfrenten. Porque no, si yo tengo un sistema que prestigia la toma de decisión, que se preocupa por la toma de decisión,
que pregunta bien, ni siquiera las partes están muy interesadas en ofrecer un perito débil, que asuma una determinada posición haciendo el ridículo, porque opina lo que no puede opinar. Pero para esto es necesario el involucramiento. Por eso me pareció tan acertada las primeras preguntas, que es las preguntas de sistema. ¿En qué medio procesal, con qué reglas, en qué entorno, con qué presupuestos me manejo? Si yo me manejo en un sistema donde las partes entiendan que tienen que hacer prevalecer su derecho, pero que están usando fondos públicos para discutir en el Estado, y que tenemos recursos escasos, y que cuando se accede a la justicia hay que enfrentar los problemas con cierta seriedad. Y para esto es esencial la posición que asuman los abogados cuando van a la justicia también. Y el juez comprenda que su rol es un rol muy trascendente, adjudicar derechos es muy importante, y que se preocupe por el resultado del caso. Y el Estado también entienda lo que a veces se pone entre comillas, como es la cuestión de la importancia del derecho. Nosotros creemos, y en Latinoamérica de esto ha dado cátedra, que el derecho es la norma, simplemente. Y esto me parece que es un problema, porque a veces consagramos muchas normas emotivas que suenan muy bien, pero que no tienen ninguna consecuencia práctica, no se aplican, son hipócritas. Se dice que tal cosa es así, pero después sucede todo lo contrario. Por ejemplo, los sistemas del consumidor, que me parece un ejemplo, por lo menos las realidades que conozco, muy interesante. Se le promete a los consumidores todo, y a la hora que tienen que hacer un reclamo no tienen nada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le puedo decir que todo esto le es reconocido como derecho y que mi ordenamiento jurídico va a girar en torno a las relaciones de consumo, y cuando tienen que reclamar esos derechos no tienen dónde, cómo, se los maltrata? Nos preocupamos por el género. ¿Tenemos realmente tribunales capacitados para no revictimizar a las personas que muchas veces tienen que ir por un tema de violencia a un tribunal penal y por otro tema a un tribunal civil, por temas de familia a un tribunal civil? Nos estamos preocupando por la víctima. Y para esta preocupación y por la preocupación del derecho, el derecho procesal es una disciplina que tiene una finalidad muy importante. Si a mí el derecho procesal me importa más por la sustancia que él tiene que por la técnica. Por los valores que preserva, por la afirmación de derechos, más que por algún detalle que muchas veces queda opacado frente al universo general. Y el problema en derecho procesal, Tarufo habla del procesalista estándar, que me parece un concepto muy bien logrado, que es la preocupación esta por el detalle técnico, cuando por atrás pasa el mar, y muchas veces no lo vemos. Y muchas veces lo peor es que no vemos la importancia que tiene. Estamos hablando de derechos, y déjenme que en esto haga una referencia para fundar esta respuesta. El sistema inglés, y Blackstone como unas figuras importantes del sistema inglés, al definir el derecho, en sus comentarios a la ley inglesa, dice que hay tres componentes del derecho. Los rights, son los derechos, los wrongs, que son la violación de esos derechos, y los remedios. Ya está, es eso. ¿Y esto qué quiere decir?
que si yo hablo de las dos primeras partes y no entendí que tengo que tener un remedio, difícilmente esté hablando o dándole fuerza a esas dos primeras partes. Un ejemplo que suelo usar es que, o dos ejemplos más que suelo usar para fundar esta idea, es que cuando el movimiento codificador en Europa, a partir de la Revolución Francesa, estableció la idea iluminista y racional de fijar códigos, estableció el Código Civil para regular la vida civil. La idea de constitución era más tenue en aquel momento, 1804. En 1806 adopta un código procesal. No podía ser de otra manera, no podía jugar solo eso. Cuando se adoptan las cartas de derechos humanos en Europa y en América Latina, en materia de derechos humanos, las decisiones del Tribunal Europeo, que son unas cerca de 20.000, en el 70% de los casos se da una violación también del derecho al debido proceso, a la tutela efectiva. Es una materia esencial, pero esencial realmente. Esto que estamos hablando de darle importancia a un tema de la prueba, que es donde se juega también el respeto, porque yo no hablo de procedimientos en vacío, hablo de procedimientos con gente, hablo de procesos en los cuales se debe adjudicar sobre el derecho de esa gente. Eso es un elemento esencial. Entonces, si reconocemos la importancia de ese elemento esencial prioritariamente, después enfrentamos con mayor fuerza lo otro. ¿Qué es lo que debemos tener para darle vida a eso? ¿Qué tipo de proceso? ¿Qué tipo de norma? Es común en América Latina, toda, que últimamente hemos tenido un movimiento de avance muy importante en términos de reforma de códigos procesales, que han intentado llegar después del movimiento constitucional de reformas constitucionales que se da a partir de los años 80 también en toda América Latina, reconociendo el valor esencial que tiene el debido proceso. Y para reconocerle este valor, es necesario ver que no estoy discutiendo en abstracto sobre el respeto al derecho, sino que estoy discutiendo sobre la forma que se adjudican sobre una base de hecho, que a veces nos cuesta mucho ver. Nos cuesta darle relevancia al tema de la prueba y la importancia de la prueba, cómo se logra una decisión a partir de hechos probados. Si yo tengo ese enfoque es el que me lleva de la mano a reconocer la importancia de un proceso bien instrumentado y al mismo tiempo me lleva de la mano a reconocer la importancia que tiene este conocimiento que se aporta al juez para cooperar con el juez, para lograr una mejor solución. Creo que por allí va la pregunta, ¿no? Sí. No, muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer tenerte en este evento. Siempre es una delicia escucharte, esa manera que tienes de analizar las cuestiones con una mirada tan amplia, en donde, como tú lo decías, las respuestas no son sí o no, blanco o negro, sino un depende, que a veces es decepcionante, el mero depende, pero después las situaciones específicas con las que se nutre ese depende nos brinda ese escenario tan amplio que en realidad deberíamos tomar en cuenta para poder dar respuesta a las diversas complejidades y cuestiones que presentan no solo la prueba pericial o la prueba, sino el proceso judicial en general. Así que te agradecemos enormemente tu conferencia, todo el tiempo que le has dedicado a responder a cada una de las preguntas con ese depende tan enriquecedor. Muchísimas gracias.
Gracias también a todas y a todos ustedes que nos han seguido en esta segunda sesión del Congreso. Los esperamos mañana en la tercera sesión. Tendremos a la profesora Marina Gascón Avellán. Y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.